Bien, está con nosotros Luis Esquivel, él es periodista investigativo y ha desarrollado a través de los últimos años investigaciones muy interesantes. Hoy está con nosotros aquí porque precisamente acaba de publicar en redes sociales un tema muy interesante, vamos a ver, y que tiene relación con el equipo de Bocas del Toro y algunos de sus jugadores del pasado y actuales que están en las planillas tanto de la Asamblea como de la Caja de Seguro Social y otras entidades. Vamos a ver esa entrega que salió en redes sociales y luego conversamos acá con Luis Esquivel. Hasta la mascota del equipo de béisbol de Boca del Toro estaba en planilla. Yupi, la tortuga, era el disfraz de Pedro Castro de Gracia, un utilero que se ponía esa vaina mientras se embolsaba $800 mensuales en Pandeportes desde el 2020 a 2024. Estos pelados estuvieron nombrados o cobraron del gobierno. Edward Stolo Miranda, jardinero, jalándose $900 mensuales en la Caja del Seguro Social. Y ojo, que Valentino Arce, otro jardinero, también nombrado en la Caja del Seguro Social con $1,231 mensuales, entró a trabajar el mismo día que Stolo, el 1 de octubre de 2013. Jorge Bolívar Miranda Valdés, otro jardinero con $1,200 también en la asamblea. Luis Enrique Machuca Díaz, lanzador, con $1,500 en la asamblea. Ever Moya García, lanzador. Este no cobró directamente, pero sus padres ambos estaban nombrados en la asamblea con $2,000 mensuales, de 2020 a 2024. Benigno Zamudio, del cuerpo técnico, nombrado en la Caja de Seguro Social con $684 mensuales. Reinaldo Char, asistente, otros $684 en la Caja de Seguro Social. Y Luis Rodríguez, asistente, con $951 también en la Caja de Seguro Social. ¿Esto era el equipo de béisbol de Boca del Toro o del gobierno? ¿Y sabe qué es lo más foco? La Liga Provincial de Béisbol de Boca del Toro y la Liga Distrital de Béisbol de Changuinola se llevaron más de $1,500,000 de fondos del gobierno. Y para colmo, varias personas de su junta directiva están ahora mismo nombradas en la asamblea. Si quieres saber toda la salsa, lee Bates y Botellas, el escándalo de béisbol de Boca del Toro. Bien, Luis, cuéntame, ¿qué descubriste y cómo inicia esta investigación? Bueno, buenos días Álvaro, buenos días Lisbeth. La investigación inicia dándole un poco de seguimiento al tema de la descentralización paralela. Si bien hemos sido parte de estas investigaciones, sabemos que de la autoridad de descentralización han llegado a juntas comunales, pero más bien no sabemos qué ha pasado después. Ahora viene la segunda parte. Entonces nosotros investigando nos saltó a la vista unos pagos muy, digamos, altos, básicamente 3 juntas comunales, que son la de Chiriquí Grande, Changuinola y Bocas Cabecera. En estas 3 solamente en el gobierno de Benito Cortizo de 2020 a 2024, casi $700,000 han sido destinados a la Liga Provincial de Béisbol de Boca del Toro y la Liga Distrital de Béisbol de Changuinola. Entonces nos llamó la atención, y más que todo juntas comunales muy pequeñas, donde tienen, por ejemplo, Chiriquí Grande tiene 3,000 habitantes, que se destine tantos cientos de miles de dólares a estas ligas, ¿no?, provinciales de solamente de Boca del Toro. Entonces, ahondando un poco el tema, nos dimos cuenta de que mucho de las descripciones de los SCAFIA, que aquí lo tengo, mencionaba salarios. El SCAFIT es el documento de la Contraloría, donde sí consta los nombres y ¿Qué es lo que es el SCAFIT? Es un sistema de un control de seguimiento de la Contraloría, donde todos los pagos de Contraloría tienen un número. O sea, en el gobierno de Nito Cortizo, precisamente en 2019 al 2024, como 8 millones de SCAFIT. Nosotros tenemos acceso y entonces ahí hemos encontrado esto, ¿no? En la descripción de los SCAFIT menciona obviamente salarios, para pagar salarios. Y entonces hemos ahondado en este tema y fuimos al roster del equipo de Boca del Toro y nos encontramos una sorpresa, que muchos de estos jugadores del 2022 al 2025 están o han sido nombrados o han recibido pagos en la Asamblea Nacional y en la Caja del Seguro, la CEP, Pandeportes. Hay un patrón de ciertas entidades, que hay muchos de estos jugadores nombrados en estas instituciones. ¿Por qué se fue a buscar dentro del equipo de béisbol justamente para investigar?
Porque precisamente en la investigación nos salieron, obviamente estamos investigando otras, pero sí nos saltó que el monto de estas juntas comunales era mucho mayor. O sea, por ejemplo, o sea, en 3 juntas comunales les tiraron $700,000 a estas ligas, a 2 ligas precisamente. Entonces, y también ahondamos un poco más. Nos fuimos a la junta directiva de registro público de estas 2 ligas, la Liga Provincial de Béisbol de Boca del Toro y la Liga Distrital de Changuinola, y muchos, si no todos, de la junta directiva, presidente, vicepresidente, secretario, fiscal, están nombrados en la Asamblea Nacional o han formado parte de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos acceso, según la Contraloría, hasta 2014 de esto, no podemos tirar más atrás de la Asamblea, incluso que recientemente Contraloría lo ha publicado todo el esquema de planillas y no están asignadas, por ejemplo, a Benicio Robinson, que esos son aparte y son, digamos, extra de lo que dicen que está nombrado. O sea, el acceso lo tiene solo hasta el 2014. En 2014 en Contraloría, en la Asamblea de pagos, porque a veces no son salarios, sino son pagos X de servicios profesionales, dicen. Entonces no sabemos exactamente. Pero ¿se podría hacer alguna solicitud de información para obtener los años? Sí, claro. Nosotros solicitamos información. También enviamos unas preguntas al diputado Benicio Robinson y a sus personas que manejan el tema de prensa, y hasta el día de hoy no nos han dado respuesta. Sí, el sábado en horas del mediodía se le envió se contactó a Max Estrada, ahí está a través de su número de WhatsApp, para pedirle el correo del diputado Benicio Robinson, para preguntarle sobre este tema y enviarle algunas preguntas. El señor Max Estrada, a quien conocemos por su relación con el señor Benicio Robinson de años, nos dio el correo electrónico, se le envió las preguntas como debe ser periodísticamente, que podemos pasar incluso a dar a conocer, Luis, al señor Benicio Robinson. Hasta la fecha no ha habido respuesta. Ayer al mediodía volvimos a escribirle al señor Max Estrada, a quien también se le hicieron llegar las preguntas, y nos manifestó que el señor Benicio Robinson, voy a leer textualmente, aquí lo tengo, se encontraba indispuesto por temas de salud y que por eso no había podido responder las preguntas. Aquí y ahora vamos a dar a conocer algunas de esas preguntas. Pero Luis, la investigación identificó conexiones directas entre el dirigente de ambas ligas y la Asamblea Nacional, o entre dirigentes de ambas ligas y la Asamblea Nacional. ¿Hay vínculos entre ellos y Benicio Robinson? Sí, claro. ¿O puede haber? No, hay vínculos directos, porque ¿qué resulta? Muchos de estos jugadores, si bien cierto, vamos a decir de alguna manera, ahora hacen las cosas mejor en la Asamblea, cada diputado tiene asignado a empleados, a funcionarios. Pero anteriormente, obviamente, de 2014, 2015, si nosotros, te voy a pasar el enlace para que con la cédula tú buscas en Contraloría y te aparece el historial que él tuvo en la Asamblea. Y muchas de las personas, por ejemplo, de la Junta Directiva de la Liga Provincial de Béisbol de Bocas del Toro y de Changuinola, aparecen en años pasados, 2014, 2015, 2016, 2017, asignado a Benicio Robinson. Entonces, por eso, obviamente, si hay un vínculo directo, que lo dice Contraloría, no lo digo yo, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay un vínculo directo. Ok, entonces, aquí hay nombres de personas que aparecen con nexos directos con la Asamblea, específicamente. Sí, incluso todavía me parece que en la Junta Comunal en la Liga Provincial de Béisbol Boca del Toro y la de Changuinola, ambos, me parece que la de Boca del Toro más, el presidente y otros están actualmente nombrados, y lo puede buscar en el listado que publicó Contraloría de la Asamblea. O sea, actualmente están nombrados. O sea, hay muchos de los que están vinculados al béisbol de Boca del Toro que están nombrados en la Asamblea. Esto puede interpretarse, pregunto yo, como que somos nosotros, o se paga con nuestros impuestos a quienes forman parte de la liga y del equipo de Bocas del Toro, de algunos de ellos.
Pues yo diría que sí. Incluso nos vamos más allá. Nosotros recopilamos toda la información de los pagos solamente a la Liga Provincial de Bocas del Toro y a la Liga Distrital de Changuinola. Entonces tenemos pagos, por ejemplo, de las juntas comunales de Changuinola, Bocas del Toro y Chiriquí Grande, como mencioné, pero también como la ATT y la ACEP. Entonces, obviamente, más aún refuerza esto de que son entidades que se han mencionado, que son cercanas a esta persona. Y incluso hay otro dato más interesante. Por ejemplo, los más de 10, 15 pagos de la CEP a la Liga Provincial de Béisbol de Bocas del Toro demoraban 0 días y 1 día en la Contraloría. O sea que esto es bastante inusual. O sea, en 24 horas, en menos de 24 horas hicieron se refrendaron los pagos, claro. Y obviamente te lo voy a compartir con los vínculos de Contraloría para que todos lo puedan ver. ¿Eso en qué año fue? Del 2020 al 2024. Ok, estaba Gerardo Solís en la Contraloría. Exactamente. Sí. Ok. ¿De cuánto estamos hablando que recibió la Liga Provincial de Bocas del Toro específicamente? De los años 2020 a 2024 tenemos identificado de lo que tenemos $1.600.000. Y la Liga Distrital o Distritorial, que fue creada el 23 de octubre del 2023, ¿cuánto recibió? Casi $300.000 de 3 juntas comunales específicamente. El origen de los fondos, ¿de dónde eran? ¿De las juntas comunales? De las juntas comunales. Y algo interesante, porque claro, todo el mundo diría, si nos vamos a la junta, el registro público, la junta directiva de la Liga Provincial de Bocas del Toro y la Liga Distrital de Changuinola son totalmente diferentes con diferentes personas. Ambas tienen vínculos. Pero hay algo curioso, que lo presentan el mismo día, o sea, en el registro público lo presentaron el mismo día, el 23 de octubre, y con la número de escritura 976 y 977. O sea que obviamente la misma persona, que se llama Luis Chin Mendoza, la cual está también vinculada y ha estado nombrada en la asamblea, presentó estas dos. O sea, la metieron al registro público el mismo día. Con la misma, o sea, en la misma hora, diría yo. Entonces obviamente sí hay que este señor ha estado nombrado en la asamblea, asignado a Benicio Robinson de 2014, o sea, ha tenido pagos, ¿no? Y eso se verifica sin ningún problema en la página de transparencia de la Contraloría. ¿Y la Liga Provincial de Bocas del Toro opera los 365 días del año? Eso es interesante pregunta. Porque si recibe recursos durante todo el año. Exacto. Digamos que de juego activo son, diríamos que 2 meses. Pero eso súmale que obviamente ellos no comienzan a jugar un día de la nada, sino que obviamente pasan por entrenamientos previos que diría 1 mes, mínimo 2 meses. Pero hay algo adicional, esa es la Liga de Béisbol Mayor. Pero muchos de los directivos del equipo, como técnicos, utileros, asistentes de picheo, etcétera, también asisten a la juvenil. O sea que súmale otros, o sea que son personas que repiten en los equipos de béisbol mayor. Estamos hablando de la béisbol mayor, pero también hay muchos que repiten en el cuerpo técnico de béisbol juvenil. Incluso, bueno, la mascota del equipo de béisbol Boca del Toro, la tortuga Yupi, estaba nombrada en Pandeporte del 2020 a 2024. Nosotros solicitamos información para ver en dónde trabajaba o tal, y no hemos recibido todavía, pero esperamos recibir esa información pronto. La vinculación del señor Benicio Robinson y parte de su familia con el béisbol, ¿de cuándo viene? Bueno, él fue presidente de la liga de la Federación de Béisbol los 2 periodos anteriores. Por ley de la República y por los estatutos electorales de Pandeportes, él no puede repetir. Pero sí puso, o sea, digamos, ahora el presidente de la FedeBéis es su hijo Jaime Robinson. O sea que desde el 2015 hasta la fecha, los Robinson están controlando o dirigiendo el béisbol a nivel nacional. Sí, se puede decir. Incluso Jaime Robinson fue presidente de la Liga Provincial de Bocas del Toro hasta hace poco, pero como él no puede pertenecer a 2 juntas directivas al mismo tiempo, él tuvo que renunciar para poder ser presidente de la FedeBéis. Y lo tomó su puesto, se llama Arthur Sanguillén, que está de presidente, que está nombrado
me parece que está nombrado actualmente en la Asamblea. Pero si no está, estuvo. Exacto, si no, sí, 100% estuvo, pero Estuvo, aparece ahí. No recuerdo bien, que son muchos nombres, pero sí, tiene vínculo directo con la Asamblea. Yo vi ese nombre por aquí, Arthur Sanguillén, presidente de la Liga, oficinista 1, con salario del 2.400 desde abril del 2018, no sabemos hasta cuándo. Exactamente, me parece que todavía está en la Asamblea, pero como dije, si vamos a la página de transparencia de Contraloría, lo podemos buscar, lo podemos encontrar. ¿La descentralización tiene algo que ver con estos dineros? Pues sí, diría que sí, porque obviamente en el periodo de Nito Cortizo del PRD del 2019 al 2024, Bocas del Toro, en más de 22 juntas comunales, recibieron 30 millones de dólares. O sea, Bocas del Toro fue la provincia que más recibió. Entonces, por eso nosotros estamos dándole seguimiento a este tema y obviamente estamos viendo qué pasó después. Si bien sabemos que la descentralización asignaron dinero a estas juntas, no sabemos qué hicieron las juntas ahora con ese dinero, ¿no? Entonces ahí donde esto diría que sí forma parte activa del esquema de descentralización. Vamos a ver las preguntas que se le enviaron al diputado Benicio Robinson. Sí, yo creo que yo te las pasé. Aquí las tengo. Sí. Y se le escribió lo siguiente: buenas tardes, diputado Benicio Robinson, para que tengan claro que le hizo llegar un cuestionario para que él aclarara, porque aquí no se le está acusando de absolutamente nada, pero no recibimos respuesta. Por medio de la presente y luego de conversar vía WhatsApp con el señor Max Estrada, quien nos facilitó su correo electrónico, nos dirigimos a usted para hacerle llegar algunas preguntas relacionadas con el nombramiento de varios miembros de la selección de Bocas del Toro de béisbol en instituciones del Estado como la Asamblea, Caja de Seguro Social y otros. El lunes se hará pública la información y nos gustaría conocer sus respuestas a las siguientes preguntas. 1. Como presidente de FedeBase entre el 2015 y 2023 y diputado por Bocas del Toro, ¿cómo explica que la Liga Provincial de Béisbol de Bocas del Toro recibiera más de 1.2 millones en fondos públicos entre el 20 y el 24, mientras varias comunidades de la provincia, según el PNUD, enfrentan carencias en servicios básicos? Pregunta 2. El artículo revela que miembros de las juntas directivas de la Liga Provincial de Béisbol de Bocas del Toro, como Arthur Sanguillén, Valentín Rojas y Sergio Oglivi, están asignados en su planilla en la Asamblea Nacional con salarios de hasta $3.250 mensuales. ¿No considera esto un conflicto de intereses dado su rol como diputado y expresidente de la FedeBase? Pregunta 3. La investigación señala que la Liga Distritorial de Changuinola, creada en el 2023, recibió fondos desde el 2020, antes de su registro oficial. ¿Qué mecanismos de supervisión implementó en FedeBase para garantizar que los fondos públicos asignados a estas ligas se gestionaran de manera transparente? Pregunta 4. El artículo identifica que 17 jugadores y técnicos del equipo de béisbol de Bocas del Toro entre el 22 y el 25 estuvieron nombrados o tenían nexos con el gobierno mientras jugaban o trabajaban para el equipo, incluyendo Eduardo Elías. Ahí mencionan a varios que el señor Robinson debe conocer, y otros en la Caja de Seguro Social y la Asamblea Nacional. ¿Cómo justifica que tantos miembros del equipo tuvieran contratos gubernamentales bajo su influencia como diputado? 5. Varios jugadores, mencionan algunos nombres ahí, fueron nombrados en la Caja de Seguro Social el mismo día, 1 de octubre del 2013, y otros en la Asamblea con salarios de 1.200 mensuales. ¿Qué rol tuvo usted en estas contrataciones dada su influencia política en Bocas del Toro? 6. Ahí mencionan algunos nombres que no estaban nombrados directamente, pero sus padres reciben 4.000 mensuales de la Asamblea Nacional entre el 2020 y el 2025. ¿Cómo explica que familiares de jugadores estén en la planilla estatal bajo su gestión como diputado? 7. La investigación destaca que miembros de las juntas directivas de ambas ligas también están nombrados en la Asamblea Nacional. Allí en la pregunta se mencionan los nombres con cargos que datan desde el 2014.
¿Qué medidas tomó para evitar que su influencia como diputado se utilizara para beneficiar estas ligas? 8. Durante su gestión en la FedeBase se asignaron fondos significativos a las ligas de Bocas del Toro, pero el artículo en mención señala que 8 de los 22 corregimientos de la provincia están entre los más pobres de Panamá. ¿Por qué no se priorizaron proyectos para mejorar infraestructura deportiva y las condiciones de vida de estas comunidades? 9. La Liga Provincial de Béisbol de Bocas del Toro y la Liga Distritorial de Changuinola solo están activas 5 o 6 meses al año, pero recibieron 1.484.890 en fondos públicos entre el 20 y el 24. ¿Qué justificaciones tiene para este nivel de financiamiento o cómo se aseguró de que los recursos beneficiaran realmente a los jóvenes de la región? 10. Dado que su trayectoria como presidente de AFEDEBEI y diputado marcada por estas acusaciones de clientelismo y mal manejo de fondos públicos, ¿qué acciones concretas propone para restaurar la confianza en el béisbol panameño y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y efectiva? No tuvimos respuesta, ya que se nos dijo que estaba indispuesto el señor, me dijo su persona de confianza y no podrá conseguirnos la respuesta en este momento. Bueno, nosotros estamos a completa disposición para que el diputado Benicio Robinson, con mucho gusto, nos responda estas y otras preguntas relacionadas con este tema, ya que quisiéramos saber si realmente tiene o no justificación y vinculación con todos estos nombramientos y estos millones de dólares que se han mencionado de parte de Luis Esquivel, que ha hecho esta investigación con datos específicos de la Contraloría General de la República, Luis Esquivel. Sí, ahondando más en el tema, como dijo Liz Bacon, me preguntó, nosotros fuimos uno por uno y también pasamos por todos los equipos y vimos que, te puedo decir que en los otros equipos había 1, 2, 3 en todos los equipos de Darién, Coclé, Panamá, Panamá Oeste, o sea, no se veía ese patrón. Entonces, sí, obviamente hay patrones, como te dije, y de instituciones. Como la Caja del Seguro Social hay muchos. ¿Y qué institución? Exacto. Entonces hay muchos, entonces obviamente sí hay un patrón que nosotros vemos marcado de ciertas instituciones en ciertos momentos y vinculadas a esta persona, ¿no? Bueno. Esto donde hay cuentas de redes sociales que lo han subido. Sí, claro, y vamos a estar compartiendo el artículo para que las personas puedan ver y todos los nombres puedan cotejar y seguro van a salir más. Y esta entrevista va a quedar en nuestras redes sociales para que cualquiera que quiera verlo puede hacerlo. Así que gracias. Luis, vámonos a cambio comercial rapidito, don Edwin. En un momento regresamos con Noticias en 108.